Campaña de administración para ministros. La vara de Dios está en tu mano. La Escritura dice en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 2, cuando Dios descendió para que Moisés tuviera un encuentro con Dios, para que Moisés tuviera un encuentro con la presencia de Dios, porque Dios iba a ministrarlo. Dios iba a llamarlo a un ministerio, pero Dios también iba a ministrarlo. Y Dios le iba a dar algo muy importante, la vara de Dios. Dios descendió con su vara y la colocaría en la mano de alguien para enviarlo a ministrar a los hijos de Dios. Cuando Moisés tiene un encuentro con Dios, la Escritura dice en Éxodo capítulo 4, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, una vara. Pero la Escritura dice en Éxodo capítulo 4, verso 20, lo siguiente: entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. La vara de Dios en su mano. ¿Sabe? Dios vino para enviar a alguien y darle su vara. Dios vino para colocar, para poner, para entregar su vara en la mano de alguien que Dios iba a enviar a libertar, a ministrar a los hijos de Dios, para que los hijos de Dios vinieran y permanecieran en la presencia de Dios, siendo ministrados por alguien que tenía la vara de Dios en su mano. ¿Sabe? Usted como ministro tiene dos experiencias muy importantes. Usted ha vivido la primera. Usted tuvo un encuentro con Dios y Dios te llamó a un ministerio. Dios te envió a un ministerio. Pero usted ahora necesita experimentar la vara de Dios en tu mano. ¿Sabe? La vara de Dios estaba con Dios. La vara de Dios estaba en la mano de Dios. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba en el cielo. Pero Dios descendió para dar su vara a alguien que iba a enviar para ministrar con la vara. Usted es ministro. Ahora ha llegado el tiempo de ministración con la vara de Dios. Ahora ha llegado el tiempo de tu crecimiento a un mayor nivel para que recibas la vara de Dios en tu mano. ¿Sabe? La vara de Dios es para todos sus hijos. Proféticamente, cuando Dios le reveló a Moisés que él no solo tenía una vara de pastor, un elemento de madera, sino que tenía en su mano la vara de Dios. Moisés entendió que esa no era una vara terrenal. Moisés entendió que esa no era una vara utilizada como un instrumento terrenal. Moisés entendió que era una vara utilizada con un propósito, el propósito de Dios. Dios le dijo a Moisés que echara la vara en tierra. Y cuando la vara fue echada en tierra, se convirtió en serpiente y Moisés huía de ella. Y Dios le dijo, tómala por la cola. Y cuando Moisés la tomó por la cola, se volvió vara en su mano.
esa vara era una vara sobrenatural, dada a alguien sobrenatural. Usted es un ministro de Dios y usted es una persona sobrenatural. Ahora Dios, en su crecimiento para ti, te entrega su vara. La vara no es exclusiva de un ministerio, la vara es para todos los ministros de Dios. Fue profetizado en el acto profético que Dios hace al entregarle su vara, a Moisés. La vara es un instrumento poderoso. La Escritura dice en el libro de Juan, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Recuerde que Moisés fue quien recibió la vara. Pero cuando viene Jesucristo, se habla de dos cosas que vienen por medio de Jesucristo. Número uno, la gracia. Usted es ministro, según Efesios capítulo 4, versos 7 al 14, según la gracia que cada uno de los hijos de Dios y según la gracia de Dios se ha recibido, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Entonces, cuando Dios ejerce su gracia, te escoge, te elige y te da un ministerio por gracia, para que ministres, enseñes, prediques y seas usado por Dios para hacer crecer a los santos, para perfeccionarlos conforme a la imagen de Jesús y ministrarle con poder, con gran poder y con instrumentos para ministrar cuando creces. En este tiempo de crecimiento, Dios te da ese instrumento para ministrar, que es la vara, un instrumento poderoso. La vara de Dios ahora viene a tu mano, una vara sobrenatural para una persona sobrenatural. La Escritura dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La segunda cosa que habla la Escritura de que viene cuando vino Jesucristo es la verdad. La verdad es lo que le corresponde recibir a la persona que crece después que ha recibido la gracia. Por eso en este tiempo los ministros y los hijos de Dios van a recibir la vara de Dios en su mano. La vara de Dios en su mano. ¿Sabe cómo y cuándo usted recibe la vara de Dios en su mano? Usted recibe la vara de Dios en la presencia de Dios. ¿Cómo recibes la vara de Dios en tu mano? Cuando Dios se aparece con su vara, porque has crecido en gracia delante de la presencia de Dios conforme a su crecimiento espiritual, por revelación de Dios en el Espíritu, conforme a la imagen de Jesucristo. Él viene entonces con su vara para darte su vara. ¿Cuándo Dios te da su vara? ¿En qué tiempo Dios te da su vara? Dios anuncia y revela el tiempo por medio de apóstoles y profetas, por medio de ministros a los cuales Él revela. ¿En qué tiempo? En este tiempo, usted como ministro y como hijo de Dios recibe la vara. No solo reciben la vara los ministros, también reciben la vara de Dios los hijos de Dios. Usted como ministro recibe ahora en este tiempo la vara de Dios. Usted verá, era un acto profético que Dios hacía cuando le entregaba la vara a Moisés. Cuando Dios hace un acto profético, ese acto profético revela algo que va a pasar en el futuro. Un acto profético tiene un contenido profético, por lo tanto es un anuncio de algo que va a pasar en un tiempo, según la Escritura y según Dios revela y enseña
es en este tiempo en que los ministros de Dios van a recibir la vara de Dios en su mano. ¿Sabe? Una vara y un enviado de Dios libertaron a una nación. Una vara y un enviado de Dios como instrumentos de Dios espirituales que trabajaban guiados por Dios, lograron la prosperidad de una nación, lograron la victoria de una nación, lograron que una nación volviera a la presencia de Dios permanentemente. ¿Por qué? Porque había descendido la vara de Dios, porque Dios había entregado a un enviado la vara en su mano. La vara, ¿cuál es el propósito de recibir la vara? Hacer señales para que vengan beneficios para los hijos de Dios, y hacer señales para que vengan juicios sobre los enemigos de Dios. Porque la vara es un instrumento espiritual poderoso. En este tiempo, ministros de Dios van a recibir la vara de Dios para ministrar con gran poder. Ahora bien, apostólicamente, Dios revela la presencia de la vara y la manifestación del poder de la vara cuando los apóstoles ministraban y enseñaban y predicaban después que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en fuego, personas espiritualmente vieron que se repartieron sobre ellos lenguas repartidas como de fuego. Ellos vieron esto así. Eso representa la zarza ardiente, un grupo encendido en fuego. Y de delante de esa zarza ardiente, que era donde estaba la manifestación de la presencia de Dios, había un hombre escogido para ser enviado, un ministro escogido para ser enviado con la vara de Dios. Estaban los apóstoles allí, conforme al mandamiento de Jesús de que se quedaran en un lugar hasta que viniera el Espíritu Santo, hasta que viniera el fuego. Y cuando vino, ellos recibieron apostólicamente y proféticamente y espiritualmente la vara de Dios en su mano. Por eso, cuando ellos van, acontecen señales y maravillas. Y dice la Escritura que ministraban con gran poder. ¿Por qué? Porque tenían la vara de Dios en su mano. Personas esperaban que al pasar el apóstol Pedro para sanar personas y hacer milagros y ser salvos y aprender lo que Jesús le había enseñado y lo que el Espíritu Santo enseñaba por el Espíritu, por revelación de Dios en el Espíritu, ellos esperaban que a lo menos su sombra pasase por donde ellos estaban. Eso es el cumplimiento del acto profético apostólicamente en la vida de los apóstoles. Cuando estaban ministrando, las personas sentían el movimiento de la vara de Dios, porque la tenía un ministro que ministraba con la vara de Dios. Dios movía su vara. Dios ejercía el movimiento de la vara de Dios para salvar, para sanar, para hacer milagros, para predicar, para ministrar con gran poder. Y las personas eran sanadas. Las personas estaban siguiendo la presencia de Dios. Las personas estaban delante de la presencia de Dios, esperando que Dios moviera su vara, esperando que Dios ejerciera el movimiento de la vara, porque ellos vivían bajo la vara de Dios, esperando que los ministros ministraran, porque eran obedientes espiritualmente a la presencia de Dios y a su revelación de moverse cuando Dios les decía que se movieran y ejercieran el movimiento de la vara.
de Dios para que los que estaban bajo la vara de Dios en obediencia espiritual recibieran sanidades, milagros, prodigios y fuesen ministrados con gran poder. Y fue tan poderoso el movimiento de la vara que hasta los sacerdotes del templo de Jerusalén se convertían a Dios. Y multitudes se convertían a Dios. ¿Por qué? Porque habían recibido la vara de Dios los ministros. En este tiempo, los ministros de Dios van a recibir la vara de Dios para ministrar con gran poder, para obedecer espiritualmente a Dios, para que cuando Él nos diga que va a mover la vara, nosotros ministremos a los hijos de Dios para que acontezca señales y ministración con gran poder. Dios necesita que los ministros vengan delante de la presencia de Dios para darles la vara. Dios quiere darles la vara. Por eso Él reveló diciendo, la vara y la corrección dan sabiduría. No solo estaba hablando de crianza, no solo estaba hablando de crecimiento, Dios estaba hablando de ministración. La vara de Dios en la mano de un ministro produce corrección. La vara de Dios en la mano de un ministro produce la corrección. Para que se acomode lo espiritual a lo espiritual. Para que las personas pecadoras se conviertan en hijos espirituales de Dios. Para que las personas que sufren tengan gozo espiritual al ser sanados por Dios. Para las personas que creen en Dios y murieron sean resucitados por Dios. Para que las personas que les falta un órgano del cuerpo o tienen una desfiguración sean sanados milagrosamente por Dios, por el movimiento de la vara de Dios con gran poder, por medio de ministros que viven permanentemente en la presencia de Dios y que tienen la vara de Dios en su mano. Usted tiene que convertirse en un ministerio, en un ministro que tiene la vara de Dios en su mano. Tienes que hacer como Jacob. ¿Sabe? Jacob tenía una actitud. Jacob tenía una actitud. Cuando Jacob se encontró con el ángel, Jacob le dijo, tengo una determinación, si no me bendices, no te vas. Esa era la actitud de Jacob. Él era un ejemplo de una persona que recibe la vara de Dios. Así se recibe la vara de Dios. Tienes que tener una actitud como la actitud de Jacob. Determinación. Porque a Jacob siempre le decían, esto no es tuyo, esto no te pertenece, no se puede, es imposible. Todo eso hacía que él creyera, todo eso hacía que él pensara una estrategia de cómo lograr tener la primogenitura, la herencia, la bendición y estar delante de la presencia de Dios permanentemente para recibir la herencia espiritual, la bendición y recibir la vara de Dios. Usted tiene que tener la actitud como la actitud que tuvo Jacob. Determinación para lograr tener la vara de Dios en su mano. Porque cuando tienes la vara de Dios en tu mano, no hay límites. Cuando tienes la vara de Dios en tu mano, no hay límites. ¿Sabe? Dios le dijo a Moisés,
que tenían que hacer guerra contra la nación de Amalek. Y Moisés subió a un monte y se colocó en la cima del monte y extendió su mano y alzó la vara de Dios. Y cuando él extendía la mano y alzaba la vara de Dios, los hijos de Dios que batallaban, que peleaban, que lograban pelear, cuando Moisés tenía la mano extendida y la vara de Dios extendida, los hijos de Israel ganaban. Pero como era hombre terrenal, en parte, él se cansaba y descendían sus manos. Al descender sus manos, iba ganando entonces el pueblo de Amalek en la guerra. Pero cuando tienes la vara de Dios en tu mano, no hay límites. Entonces vinieron dos personas a ayudar a Moisés y colocaron una roca, una piedra debajo de él para que se sentase y él tuviera la mano extendida y la vara extendida. Un hombre tenía la mano extendida, sostenida, y el otro hombre sostenía la mano donde estaba la vara de Dios. Y así el pueblo de Israel, los hijos de Dios, lograron vencer usando lo imposible. ¿Por qué? Porque usaron la vara de Dios. Usaron lo imposible. Para que lo imposible creara en ellos pensamientos nuevos, pensamientos creativos, nuevas ideas, genialidad, para que ellos buscaran soluciones y recursos para resolver el problema que tenían delante. Ellos sostuvieron los brazos de Moisés. ¿Sabe? Usted como ministro tiene que sostener los brazos de otro ministro. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Cuando Dios envió a Moisés con la vara de Dios, no lo envió solo. Lo envió con Aarón. Y muchas veces Moisés hacía las señales con la vara, pero otras veces Aarón hacía las señales con la vara. Y lo entendieron estos dos hijos de Dios, que eran ministros también, y dijeron, si Aarón ayuda a Moisés usando también la vara, nosotros debemos ayudar para tener una victoria definitiva. Y sostuvieron entonces los brazos de Moisés. ¿Sabe qué dijo Jesús? En Juan capítulo 17, Jesús habló con el Padre, diciendo, Padre, la gloria que me has dado, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Un equipo que trabaja con la vara de Dios. Un equipo ministerial que trabaja unido en el Espíritu, unido en fe, unido en amor, unido en paz, unido en revelación, unido en genialidad, unido en sabiduría, unido en inteligencia, unido en misericordia, unido con el corazón restaurado, unido con mansedumbre, unido con humildad, para ministrar en la presencia de Dios permanentemente con la vara de Dios en su mano. ¿A quién se ministra con la vara de Dios? Cuando Dios le da a un ministro la vara de Dios tiene dos usos. Uno, para traer beneficios para los hijos de Dios. Dos, para traer juicio sobre los enemigos de Dios. Moisés usó la vara de Dios en su mano. Número uno, sobre personas. Fueron libertados los hijos de Israel. Él hacía señales y golpeaba las aguas, y los hijos de Israel tenían beneficios.
Él extendía la vara y los hijos de Israel tenían beneficios. La vara se utiliza sobre personas con gran poder. Cuando se usa la vara de Dios, se resucitan muertos. Cuando se usa la vara de Dios, se resucitan muertos. Proféticamente, el profeta le dio su vara a Giezi. Su báculo, dice la escritura, es una vara, el báculo. Y tomó Giezi el báculo, la vara, y la colocó sobre un niño que había muerto. Y no pasaba nada. Porque Giezi tenía que crecer. Cuando Giezi creció, entonces él le dijo al profeta lo que pasó, no pasa nada. Pero cuando recibió el crecimiento para recibir la vara de Dios en su mano, el profeta le dijo por revelación de Dios en el Espíritu, vuelve 7 veces. El movimiento de la vara. Dios le dijo, mueve la vara 7 veces. Y cuando él obedeció espiritualmente y movió la vara 7 veces, ese niño resucitó. Cuando se mueve la vara, resucitan muertos. Por eso Jesús dijo a los apóstoles, Jesús les dijo, limpiad leprosos, resucitad muertos. Porque los apóstoles y los profetas representan el movimiento de la vara. Pero, ¿por qué en el crecimiento de Giezi recibe la vara físicamente y va a ministrar y no pasa nada? ¿Por qué? Porque Dios le revelaba a Giezi la necesidad de crecer correctamente, con la actitud correcta para recibir la vara de Dios en su mano, para ministrar a los hijos de Dios. Recuerde que Giezi fue juzgado por Dios porque no tenía una actitud correcta, pero cuando logró la medida de crecimiento y tuvo una actitud correcta, y Giezi dijo, cuando estaba leproso, no estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. ¿Sabe? Hay algo que usted como ministro no está haciendo bien. Por eso Dios habla de la vara y la corrección. Es necesario corregir. Por eso Giezi entendió, tengo la vara físicamente, pero no puedo ministrar. ¿Qué significa eso para los ministros? Esa experiencia de Giezi tiene una revelación actual para los ministros. ¿Sabe cuál es? La corrección. La corrección. Usted no puede recibir una vara de otro ministro para ministrar a los hijos de Dios. Usted única y exclusivamente tiene que recibir la vara de Dios en la presencia de Dios cuando crece, para recibir la vara de Dios, para entonces ministrar a los hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo revela, habla claramente diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres ni por hombre. La vara de Dios solo Dios se la da a sus ministros. Por eso dice que los hace a los ministros llama de fuego, como la zarza ardiente, porque tienen la misma naturaleza de Dios, que tienen el mismo corazón de Dios. Por eso Dios dijo, he hallado a David, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Por eso Jesucristo dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Sabe? Dios está necesitando de ti
corrección. Necesita para darte la vara, para hacerte crecer a un mayor nivel, para que experimentes más completamente bendición y herencia de Dios, que tú corrijas, que tú tengas la actitud correcta como ministro, no solo la actitud correcta como Jacob, sino una actitud correcta en tu vida espiritual y una actitud correcta en el trato hacia las demás personas y una actitud correcta delante de la presencia de Dios, para que crezcas con la actitud correcta y recibas la vara para efectuar la corrección. Recuerde que el apóstol Pablo, Dios lo utiliza para decirle al apóstol Tito: ve para que corrijas lo deficiente. Cuando usted crece, recibe la vara en la presencia de Dios, entonces tiene poder para corregir lo deficiente. Si no, no tiene poder para corregir nada. Solo lo puede corregir humanamente. Espiritualmente no puede recibir la vara espiritualmente y no puede corregir espiritualmente, como le pasó a Jesse. Recibió la vara de un hombre, aunque era ministro, aunque era profeta, aunque tenía un gran nivel y un alto nivel, y ministraba con poder, porque él tenía la vara de Dios en su mano. Pero Jesse recibe la vara terrenal y ministra con la vara terrenal. Así no se corrige lo deficiente. Usted tiene que salir de esa actitud incorrecta y crecer para recibir la actitud correcta en el espíritu delante de la presencia de Dios, que Dios te enseña, para que recibas en la presencia de Dios la vara de Dios, para que ministres con gran poder. Para que corrija lo deficiente. ¿Sabe por qué usted en su congregación existen experiencias que le demuestran a usted mismo que hay cosas que usted no puede corregir? Ni solo ni con otros ministros. ¿Por qué? Ni solo ni con toda la iglesia. ¿Por qué? Porque hace falta la actitud correcta. ¿Por qué? Porque necesita crecer. ¿Por qué? Porque necesita estar delante de la presencia de Dios para recibir la vara de Dios en su mano y ministrar entonces con gran poder, para que se efectúe en el espíritu, por la voluntad revelada de Dios, el movimiento de la vara de Dios que Dios manda. Usted Dios lo obedece y se ministra con gran poder, y entonces en equipo, usted con Dios, porque Jesucristo dijo: separados de mí nada podéis hacer. Entonces, en equipo, usted como ministro con Dios, mueven la vara espiritualmente, y entonces al ministrar con gran poder, se corrige lo deficiente. Hoy es el tiempo en que usted tiene que crecer. Y hoy también es el tiempo en que usted tiene que recibir la vara de Dios en su mano, delante de la presencia de Dios. La Escritura dice que los apóstoles ministraban con gran poder y no había entre ellos ningún necesitado. ¿Sabe? Dios también usa la vara para traer juicio sobre los enemigos de Dios. Cuando Moisés movía la vara contra el agua, cuando movía la vara contra el polvo de la tierra, cuando movía la vara contra el viento, cuando movía la vara contra el cielo, acontecían señales negativas y experiencias negativas en la vida y en los bienes de las personas que eran enemigas de Dios. Ellos fueron juzgados en ese tiempo. Y los hijos de Dios recibieron beneficios, fueron
ministrados por la vara de Dios. ¿Sabes? También Dios te da la vara de Dios para que libertes. La Escritura dice que cuando Moisés usaba la vara, el resultado fue que los hijos de Israel fueron libres y que también los hijos de Israel fueron prosperados y que también los hijos de Israel llegaron a la tierra que tenían que recibir por herencia. 3 cosas que produce la vara: libertad, prosperidad, herencia. ¿Usted quiere que su congregación esté así? Que viva libre totalmente, que viva próspera y que viva como herederos de Dios, como dueños del cielo y de la tierra, de la herencia celestial y la herencia terrenal. Tiene que crecer, permanecer en la presencia de Dios y corregir la actitud incorrecta para que reciba en la presencia de Dios la vara de Dios, para que corrija lo deficiente. La Escritura dice de los apóstoles que usaban también la vara de Dios, diciendo que ministraban con gran poder, traían libertad, que no había entre ellos ningún necesitado, traían prosperidad. Y lo tercero, Jesús dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y los hijos de él fueron en condiciones positivas y en condiciones negativas. Predicaron el evangelio cuando nadie los perseguía y predicaron el evangelio cuando los perseguían. En los 2 momentos movieron la vara de Dios en su mano y trajeron a las personas de esas ciudades libertad, prosperidad y herencia. La Escritura dice: y no había entre ellos ningún necesitado. Y después vemos en la Escritura algo impresionante. Un evangelista llamado Felipe, que llega a una ciudad y se convierte toda la ciudad a Dios. ¿Por qué? Porque se cumplió también allí el acto profético. Porque este era un hombre que había estado en la presencia de Dios y recibió la vara de Dios en su mano y ministró y trajo libertad, y ministró y trajo prosperidad, y ministró e hizo que el heredero se encontrara con la herencia de Dios, los hijos de Dios. Dios te cogió como ministro para hacer estas cosas. Dios te cogió como ministro para ministrar, para que crezcas, trabajes con Dios como un equipo y la disfrutes como heredero. Ahora, Dios te va a ministrar con la vara. Dios te va a hacer crecer en su presencia para que después recibas la vara de Dios en tu mano, en la presencia de Dios. Hay otros a los cuales Dios le va a dar la vara de Dios en su mano, porque han permanecido en su presencia. Aunque han vivido cosas difíciles, han permanecido en su presencia, y Dios le va a dar la vara en su mano. Padre, ahora en el nombre de Jesús, te pido que según tu crecimiento, tu revelación, tu gracia, tu verdad, tú ministres a tus ministros, tú los unjas, tú los llenes de poder, los llenes de tu Espíritu Santo, los llenes de tu fuego. Te pido que te derrames sobre ellos. En el nombre de Jesús, ministrales, hazlos crecer en fe, hazlos corregir su actitud incorrecta, tráele revelación a Jesús, tráele revelación Espíritu Santo, tráele revelación Padre, y redargúyelo, hazle corregir todo lo que tienen que corregir, a que tengan delante de ti y reciban de ti la actitud correcta, a los que crezcan para que reciban la vara de Dios en tu mano, para que ministren con gran poder a los hijos de Dios y hagan señales para libertar, para traer prosperidad y para traer herencia a los hijos de Dios.
en tu presencia, para que tú te glorifiques, para que sea llena la tierra de tu gloria, para que trabajemos contigo, Padre, y nos envíes y se corrija lo deficiente, para que los hijos de Dios experimenten el movimiento de la vara de Dios una vez o 7 veces. Recuerda que tienes que permanecer en la presencia de Dios. La presencia de Dios. La presencia de Dios. Ahora la presencia de Dios te va a ministrar. Vas a sentir su mano que te toca. Vas a sentir una mano como de fuego que te toca. Vas a sentir un cubrimiento de fuego en tu cuerpo. Vas a sentir fuego en tu cuerpo por dentro. Vas a sentir fuego de Dios en tu corazón. Vas a sentir fuego de Dios en tus manos. Ahora Dios manda fuego para purificar, para restaurar, para sanar la actitud incorrecta, para purificarte, para santificarte, para consagrarte, para avivarte, para que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por el fuego de Dios y por la imposición de mis manos, por la imposición de las mismas manos de Dios, para que Dios te ministre, porque Dios te ministra con fuego ahora. Estás delante de su presencia, has venido delante de Él, porque te ha traído. Todo lo que te ha pasado porque Él te ha traído delante de su llama de fuego, delante de su presencia, para ministrarte, para restaurarte, para salvarte, para darte la vara de Dios en tu mano, para hacerte conforme a su imagen, porque eres ministro de Dios y te hace como llama de fuego, como Él, porque tienes su naturaleza divina y recibes la vara de Dios en tu mano y Él te envía para ministrar a los hijos de Dios, para que produzca libertad, prosperidad y herencia a los hijos de Dios, para que reciban la herencia, para que Dios se las dé y corrija lo deficiente, para que ministres con gran poder. Se derrama fuego sobre ti, luego fuego que fluye, se derrama también unción, poder, rayos brillantes salían de su mano, fluye unción apostólica, profética, evangelística, de pastor, de maestro, a todos los ministerios. Ahora Dios ministra a los ancianos, a los obispos, a los sacerdotes, a los sabios, a los escribas, a los diáconos, a todos los ministros de Dios. Fluye, fuego desciende ahora, fuego desciende ahora. Recibe la vara de Dios en tu mano para que ministres. Viene avivamiento para tu congregación, porque yo traigo fuego, dice el Señor, y yo pongo mi vara en tu mano, dice el Señor, para que ministres a mis hijos, para que los libertes del mal. Ministralos, pastoréalos. Fluye, Padre, sigue fluyendo ahora con tu unción, con tu poder. Poder ahora, fluye más poder, gran poder. Se siente ahora y experimenta el movimiento de la vara de Dios. El movimiento de la vara de Dios. Dios mueve su mano y Dios mueve su vara sobre ti para que sea ministrado con gran poder, para que sea restaurado. ¿Sabe, ministro? Dios va a hacer milagros en ti, económicos, financieros. Van a traer cosas que necesitas, van a traer cosas que piden. Dios te las va a dar. Hay cosas que no vas a pedir porque te las van a dar, porque las necesitas. Las necesitas, van a venir a ti. Dios te las va a dar. Dios te las va a dar, porque experimentas el movimiento de la vara de Dios, porque experimentas el movimiento de la vara de la mano de Dios sobre ti y su gran poder. ¿Sabe? Dios extendió la mano y la vara cuando le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Tú extiende la vara, alza tu vara y extiende la mano y di a los hijos de Israel que marchen. Es necesario marchar a donde están las señales de Dios. Es necesario marchar a los lugares espirituales a donde Dios nos guía.
Dios guió a la nación de Israel del desierto y del hambre a la tierra de Gosén, a la más hermosa, a la más próspera tierra de toda la tierra de Egipto, a la tierra de Gosén, porque se efectuó el movimiento de la vara de Dios. Ahora vas a un mejor lugar espiritualmente para ser ministrado por Dios. Ahora vas a entrar tú y tu congregación a grandes niveles espirituales cuando recibe la vara de Dios en tu mano. Si no la has recibido, crece, corrige, toma la actitud correcta, la determinación y actúa y crece delante de la presencia de Dios para que recibas la vara de Dios en tu mano y ministres a los hijos de Dios. Dios sigue fluyendo tu fuego, tu unción, tu poder ahora. Ola de poder, ola de poder, ola de poder, sanidades, milagros en la salud de pastores, de ministros, acontecen ahora. Ahora, se va todo cansancio, toda pereza, todo sueño, todo miedo, todo temor, todo desconsuelo, toda tristeza. Ahora son libres de eso. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, son restaurados espiritualmente. Reciben poder, unción, fuerza, vigor a los huesos. Algunos bajan de peso en su cuerpo, son sanados de enfermedades, de colesterol, del corazón, problemas en la presión sanguínea, problemas en cerebrovasculares, en la presión, en el corazón. Ahora son sanados completamente. Dios te da nuevas fuerzas. Dios te da nuevas fuerzas. Fluye para que hagas las cosas que Dios te manda, para que veas las señales de Dios. Ahora verás las señales de Dios cuando veas el movimiento de la vara de Dios. Tú tienes que estar allí en la presencia de Dios para que recibas la vara de Dios en su mano y ministres a los hijos de Dios. Permanece en su presencia. Permanece en su presencia para que seas ministrado por Dios y recibas la vara de Dios en tu mano. Padre, te doy gracias por haber ministrado a tus hijos, a tus ministros, por hacerlos crecer, por hacerlos corregir, por hacerlos tener la actitud correcta, por hacerlos tener la determinación para recibir crecimiento y recibir la vara de Dios en su mano. Gracias, Padre, porque permanecen en tu presencia y reciben la vara de Dios en su mano para ministrar a tus hijos, para permanecer en tu presencia y ministrar a tus hijos con gran poder y con señales en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.